Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos en esta mañana. Mi nombre es Lisette Colín, soy líder de capacitación NICE. Y bueno, el día de hoy vamos a presentarles este tema y este proyecto de diseño y operación de centros de datos. Esta sesión nos va a estar acompañando Marco Tulio Munguía, quien es ingeniero en comunicaciones, experto en dirigir proyectos de desarrollo de infraestructura física para telecomunicaciones, cuartos de cómputo y centros de datos. Él formó parte del grupo de trabajo para el desarrollo de esta norma, de la norma mexicana de centros de datos de alto desempeño, y ha trabajado con diversas empresas como son Ericsson, Televisión por Cable Nacional, SAT, 3M, y ha sido subdirector de la Red Troncal Nacional de Fibra Óptica en Telecomunicaciones de México. En breve le voy a ceder los micrófonos, no sin antes comentarles que tenemos a su disposición el chat y también la sección de preguntas y respuestas que podrán encontrar en la parte inferior de su pantalla. Cualquier cosa, ahí estamos a la orden y Marco, te cedo los micrófonos. Muchas gracias, Lisette. Buenos días a todos, amigos. Muchas gracias por su participación, su interés en esta charla y en este proyecto que estamos desarrollando. Vamos a platicar brevemente sobre lo que es los elementos fundamentales que integran un centro de datos, cuáles son las principales tendencias que hay en la industria algunos temas específicos como es la parte de cómo se mide la disponibilidad de un centro de datos, que es uno de los parámetros más importantes, y el énfasis más importante pues lo tendremos en el tema del marco normativo de esta industria y el entender cuál es el enfoque que tenemos en este proyecto de desarrollo de un diplomado en diseño de centros de datos, que es uno de los temas que estamos desarrollando en conjunto con NICE. Entonces, nuevamente muchas gracias y pues si no tienen inconveniente, pues vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver nada más que avance esta cosa. Ahí está. Empezamos haciendo una pequeña definición de lo que es un centro de datos, que es una infraestructura, está integrado por diversos elementos que pueden estar ubicados dentro de un pequeño contenedor o ser parte de un edificio o inclusive todo un edificio o todo un campus, dependiendo de los enfoques que tenga y los alcances que tenga. Esta infraestructura tiene como principal función el almacenamiento y procesamiento de información y garantizar que esa información esté segura, pero que esté disponible en todo tiempo para el propietario de esta información, ya sea a través de un servicio público o privado. Entonces, las normas y estándares estarán enfocados a garantizar este punto, ¿no? La disponibilidad de la información y la seguridad de la información, tanto en la parte física como eventualmente en los temas de ciberseguridad, aunque el tema de ciberseguridad no es parte de esta charla ni está contemplado dentro de esta norma. Ese, digamos, es tema de otros estándares que también los cubre NICE dentro de los servicios que ofrece. Los centros de datos surgen ya desde hace varios años como resultado de diversas tecnologías que se fueron dando y que, sobre todo en los últimos 20 años, empiezan a tener una generación exponencial de volúmenes de información. Sí, podríamos decir que a principios de este siglo, situaciones como los ataques a las Torres Gemelas en el 2001, generaron toda una serie de estándares de seguridad a nivel internacional que empezaron a generar eh, volúmenes enormes de información y la aparición de diversas tecnologías asociadas, por ejemplo, al smartphone y todo este asunto de las redes sociales y toda una serie de aplicaciones que empiezan a surgir
en los últimos 20 años empiezan a generarse volúmenes de información cada vez mayores, mucho más, si pudiéramos ver una estadística de cuánta información se fue generando en los últimos años del siglo XX y en estos primeros años de este siglo, podemos ver que el crecimiento de los volúmenes de información que se van generando es enorme y entonces este tipo de situaciones, la automatización, el Internet de las cosas, empiezan a generar tanta información que el problema era dónde almacenar toda esta información. Todas estas aplicaciones que se van generando, estamos alrededor de ya en términos de los yottabytes, a la 24 bytes de información por minuto, estamos generando en estas fechas a través del Internet y todas estas aplicaciones que podemos ver aquí en esta imagen, pues nos podemos dar cuenta que todas estas aplicaciones, el Twitter, el Facebook, el Amazon, las compras en línea, Netflix, no sé, todas estas aplicaciones que generan tanta información y toda esa información pues finalmente termina residiendo en un centro de datos. Entonces, cuando hablamos de la nube, ¿no? Del almacenamiento, el procesamiento en la nube, etcétera, eso significa que físicamente habrá un servidor en algún punto que está almacenando o procesando esta información y ese servidor requiere de toda una infraestructura para que pueda operar adecuadamente. Infraestructura eléctrica, en la parte de enfriamiento, seguridad física, etcétera, ¿no? Toda una serie de elementos que están asociados a estos centros de datos y estos equipos. Entonces, ¿cuáles son los elementos, las estructuras que integran un centro de datos? Bueno, podemos identificar, para empezar, el cuarto de cómputo en sí, que es donde reside todo el equipo de tecnología de información, el edificio y todos los espacios de soporte, el edificio físico, que un centro de datos puede ser la parte de un edificio, un pequeño espacio, en el caso de un centro de datos de una pequeña compañía que decide tener su propio espacio para almacenar su información. En este sentido, la norma mexicana establece un mínimo para un centro de datos, de 320 por 480 son las medidas mínimas que establece la norma mexicana, que es algo que cuando se empezó a hacer esta norma, buscábamos cómo definir lo mínimo que podíamos establecer como centro de datos. Y tanto en dimensiones como en la función que cumplía los elementos que terminaron por establecer el criterio para llamarlo un centro de datos, a diferencia de lo que podría ser un cuarto de comunicaciones, que a veces se confunde el término cuando en una empresa se proveen servicios de red, de cable estructurado en un edificio, y aparte tenemos el área de centro de datos. Son dos espacios que deben ser diferentes por su función y deben estar claramente separados. Y otros elementos que integrarán el data center, pues serán los servicios y estructuras de soporte, los sistemas de energía, los sistemas de enfriamiento, sistemas de seguridad, protección contra incendios, etcétera. Todos estos serán las infraestructuras de soporte a este centro de datos. ¿Cuáles son los aspectos que vamos a considerar como fundamentales para el diseño de un centro de datos? Uno de los elementos clave en la planeación de un proyecto de centro de datos es la disponibilidad del centro de datos, que nos va a decir, va a hablar de el tiempo que está operando sin interrupción el centro de datos y que nos va a permitir acceder a la información y disponer de esta información. La continuidad de operación, el tiempo de caídas que puede tener en la operación, que ese es un factor fundamental para medir el desempeño de un centro de datos en un intervalo de tiempo, que por lo regular se hace una medición en forma anual para establecer la clasificación de un centro de datos. Y otros aspectos que hoy también es muy importante es la parte de la eficiencia energética, ¿sí? Dado que los centros de datos son hoy una de las industrias que más consume energía eléctrica. Entonces, cuando nosotros estamos usando nuestras aplicaciones cotidianas, estamos accediendo a nuestras redes sociales o pidiendo un taxi de aplicación o ordenando una pizza a través de una aplicación en nuestro smartphone, estamos haciendo uso de consumo de energía eléctrica de un centro de datos.
Entonces, eso nos hace corresponsables de esta vorágine de consumo de energía eléctrica que representa esta industria y que hoy es uno de los elementos fundamentales para planear el diseño del centro de datos enfocado a un óptimo consumo de la energía eléctrica. Hay varias formas de clasificar los centros de datos. La primera clasificación que podríamos mencionar podría ser por su aplicación. Podemos hablar de centros de datos tipo Enterprise, ¿sí? Centro de datos Internet y centro de datos Colocation y los Edge Data Center, que también es un término que ya se está empezando a usar ya desde hace un tiempo, y vamos a revisar cuáles son estos. Un centro de datos tipo Enterprise son los más comunes, son los centros de datos que pertenecen a una empresa mediana o pequeña que decide habilitar una parte de sus oficinas y dicen, bueno, pues aquí en este cuarto o de esta sección de aquí para acá vamos a habilitar nuestro centro de datos y ellos deciden invertir en la infraestructura de cómputo, de comunicaciones y todos los elementos asociados a ese centro de datos. Esto es muy común, sobre todo en empresas medianas y pequeñas, en organismos de gobierno también encontramos este tipo de instalaciones. En términos generales, se considera que alrededor del 70% de los centros de datos del mundo son centros de datos de este tipo, de centros de datos propietarios de una organización, ya sea pública o privada, ¿sí? Los centros de datos Internet son los grandes centros de datos que pertenecen a estas corporaciones que todos conocemos, Google, Microsoft, Facebook, Amazon, Netflix, etcétera. Tienen sus grandes centros de datos, de hecho tienen toda una red de centros de datos en diferentes partes del mundo, y a través de estos ellos proveen servicios en forma pública. Creo que todos usamos o hemos usado en algún momento por ejemplo, Google como buscador, almacenamos información en su plataforma y toda esta información reside en uno de sus centros de datos, igual en nuestros memes que usamos cuando queremos ahí bromear con alguna situación en Facebook. Bueno, ese meme, esa imagen que manejamos reside en un servidor de Facebook en algún lugar del mundo. Y bueno, una característica que tienen estos centros de datos es que deben tener una gran disponibilidad. Cuando nosotros queremos acceder a nuestra canción favorita en una aplicación de música, pues debe estar disponible al momento que nosotros queremos, y no cuando el proveedor diga, bueno, pues luego te la mando, ¿no? Sino es al momento. Esa es la diferencia con otras tecnologías que anteriormente había. Igual, cuando vemos una película, pues nosotros buscamos que esté la película de Netflix en el momento en que la queremos ver y que además tenga la calidad, ¿sí? Porque podemos bajar la película, pero si está toda la imagen pixeleada o algo así, pues no quiere decir que hay un problema y que no se está dando el servicio adecuadamente, ¿sí? Otros tipos de centros de datos son los centros de datos de colocation, ¿sí? Estos son empresas que lo que hacen es rentar espacio de centro de datos, lo que coloquialmente se le llama rentar piso blanco. En este tipo de esquema, las empresas, el proveedor, que es el propietario del centro de datos en sí, a los clientes les ofrece un espacio donde les va a proveer de alimentación eléctrica, de enfriamiento, de seguridad física, control de acceso, etcétera. Y normalmente se renta por metro cuadrado, ¿sí? Y por consumo de energía eléctrica que va a tener el usuario de estos servicios. Y normalmente el usuario es el responsable de la operación de sus propios equipos. El proveedor le renta un espacio y el cliente va, coloca sus equipos ahí y él tendrá solamente acceso a ese espacio. Es básicamente como fuera parte de sus instalaciones y solamente él puede acceder a sus equipos, puede operarlos, dar mantenimiento y todo eso. El proveedor solamente le da los servicios para la operación y la continuidad de operación de ese centro de datos que se está rentando. Normalmente este tipo de esquemas es muy común en grandes centros de datos que
que lo que hacen es ofrecer un esquema de certificación. Es decir, para ser más competitivos, estas empresas, hablemos de empresas tipo Kio Networks, tipo Treara, por mencionar algunos ejemplos, ellos para ofrecer, para garantizarle un mejor servicio a su cliente, ellos acuden a terceros organismos que evalúan su servicio, evalúan su infraestructura y otorgan una certificación. Esta certificación tiene como objetivo que el usuario pueda evaluar el desempeño de estas empresas como proveedores y pueda decidir si los contrata con base en estos criterios de evaluación que emiten estos organismos, como puede ser Time Institute, como pueden ser ICREA, u otros organismos que también emiten ya esquemas de certificación. Ese es el objetivo de estas certificaciones, el principal objetivo. ¿Sí? Otros centros de datos, los centros de datos tipo Edge, son los pequeños centros de datos que van a lo que hacen es pulverizar los servicios de cómputo y llevarlos más cerca del usuario. Esto permite reducir los tiempos de delay, el tiempo en el que se transfiere la información hacia servidores. Si nosotros vamos a hacer uso de servicios locales, pues a veces no es necesario entrar a toda la red y esperar a que el paquete viaje a través del internet y regrese con la información que estamos requiriendo, porque eso pues eventualmente hace que el servicio sea un poco más lento, ¿no? Introduce este delay. Los centros de datos Edge son pequeños centros de datos que pueden estar ubicados en una tienda de conveniencia, lo que hace es se habilita un espacio ahí. Por ejemplo, un proyecto que estaba desarrollando el gobierno federal a través de las oficinas de Telecomunicaciones de México. El objetivo era instalar servicios de Internet. Este proyecto lo están desarrollando a través de Altán para proveer servicios de acceso a Internet en puntos dispersos en diversas zonas y que faciliten el acceso a los servicios de cómputo y comunicaciones. Otra forma de ver a los centros de datos es el tamaño. Los centros de datos de hyperscale son los grandes centros de datos, estos centros de datos que en función de su tamaño, veíamos hace un momento en función del servicio que proveen, ahora lo estamos viendo en función del tamaño. Igual, estos grandes centros de datos de Google, Amazon, Facebook, etcétera, son verdaderos campus del tamaño de varios campos de fútbol, que normalmente van creciendo en un esquema escalable. ¿Sí? Este tipo de centros de datos desarrollan tecnologías a través, por ejemplo, de shelters apilables. Cada uno de estos shelters, estas cajas como si fueran legos que vamos apilando para armar una estructura grande, nos van a permitir trabajar en forma escalable, poder facilitar la detección de fallas, el mantenimiento, la operación, la administración de la infraestructura del centro de datos. Esta es una tendencia que se está manejando fuertemente en este tipo de grandes centros de datos a través de estas tecnologías. Esta podría ser una imagen de un centro de datos de estas características, ¿no? Un centro de datos hyperscale que hay en diversas partes. Y bueno, ¿cómo vamos a planear un proyecto? Creo que tenemos una pregunta, ¿no? En la norma No, todavía no. mexicana, sí, pensaba que veía la burbujita ahí, pero bueno, en la norma mexicana de centro de datos, la NMX 489, de la cual vamos a platicar un poquito más a detalle más adelante, se indica el proceso que sigue un proyecto de un centro de datos. ¿Sí? Las etapas del ciclo de vida de un proyecto es uno de los temas que cubre la norma, donde se analiza desde la etapa de la concepción del proyecto, desde que se detecta la necesidad de desarrollar un centro de datos por una empresa, una organización o una dependencia gubernamental que deciden emprender
un proyecto para algún objetivo en particular, sobre todo, bueno, pues obviamente para almacenamiento y procesamiento de su información. Entonces estamos hablando de la etapa de la gestión del proyecto. Déjenme ver, tengo aquí el apuntador. Es creo que es acá está, el puntero láser. Es desde la gestación del proyecto, y bueno, vienen las primeras etapas de diseño, desde el diseño conceptual, el diseño básico, donde vamos a establecer los primeros elementos que integrarán el proyecto o el anteproyecto, ¿sí? Que es con lo que vamos a generar. Esta es parte de acá abajo, nos indicaría la documentación que se va generando o los entregables de cada una de las etapas del proyecto. Entonces, el diseño conceptual pues, nos va a permitir llegar a lo que es un anteproyecto. A través del diseño básico podemos llegar a un presupuesto base y con el diseño a detalle podríamos establecer lo que sería el proyecto ejecutivo, que de ahí ya estaríamos pasando a las etapas de adquisiciones, ya lo que sería en sí ya a partir de la etapa 4, podríamos hablar de que ya estamos hablando de la ejecución del proyecto. Y las primeras 3 etapas que vemos aquí, diseño conceptual, diseño básico y diseño de detalle, son las etapas previas, ¿sí? Que nos van a generar finalmente un proyecto ejecutivo. Este es el tema que principalmente vamos a tocar en esta charla, estos 3 puntos. Aunque obviamente en la norma hay todo un desglose y un desarrollo de esto, aquí veremos, digamos, las etapas conceptuales, los conceptos más importantes de estas etapas como parte de la planeación del proyecto. Ya la etapa de ejecución, bueno, ya sería otro tema. Todos estos temas finalmente están integrados en este diplomado en diseño de centros de datos, en diseño y operación de centros de datos, es el nombre del diplomado, que platicaremos un poquito más adelante, pero son los temas que abarca este diplomado, ¿sí? Entonces, para el diseño del centro de datos tenemos que tomar en cuenta 4 consideraciones básicas para un centro de datos, y una de estas es, primero, que ya habíamos mencionado algo, es la parte de la disponibilidad que tendrá el centro de datos, la escalabilidad que nos va a permitir determinar cómo irá creciendo de acuerdo a conforme va creciendo las necesidades y los servicios que provee el centro de datos, la seguridad de la infraestructura del centro de datos y la parte de eficiencia energética y el costo del proyecto. Bueno, pues es otro de los puntos fundamentales que vamos a considerar cuando empezamos el proceso de diseño del centro de datos. La clasificación de los centros de datos, como veíamos, estará relacionada con la continuidad de operación, con la disponibilidad, el rango de disponibilidad que tendrá el centro de datos, los niveles de sustentabilidad y eficiencia energética, que hoy es uno de los temas fundamentales también en la operación de los centros de datos, por este asunto que mencionábamos del consumo de energía eléctrica, y el nivel de operación y el impacto en la operación que pudiera tener cualquier posible interrupción de la operación del centro de datos. Entonces, estos son los elementos que van a determinar cómo queda clasificado finalmente nuestro centro de datos, y es algo que debemos considerar desde la concepción del proyecto. ¿Qué tipo de centro de datos queremos dar? Y de acuerdo a esto, considerar todos estos factores. Es muy común que cuando platicamos con una persona, una empresa, un cliente que quiere desarrollar un proyecto de centro de datos, cuando no hay mucha información, cuando no es clara la información, pues a veces solicitan un centro de datos tipo 4 o tier 4, ¿no? Con base en las clasificaciones de otros organismos, sin a veces estar conscientes de las implicaciones que representa cada una de los niveles y de los tipos de centro de datos en cuanto a inversión en infraestructura para las redundancias y garantizar la disponibilidad del centro de datos. Pero entonces, ¿qué es la disponibilidad? Este es uno de los factores clave para medir un centro de datos, y podemos considerarla como la probabilidad de que un componente o un sistema en un centro de datos
componente puede ser, por ejemplo, la fuente de poder de un switch o de un dispositivo, y un sistema es ya todo el conjunto de elementos que integran ese o varios switches en forma redundante. Entonces, es la probabilidad de que un componente o sistema esté en condiciones de efectuar la función para la cual está destinado. Entonces, esto es muy importante, determinar esta disponibilidad que se va a medir en porcentaje a lo largo del año. ¿Cómo obtenemos esta disponibilidad? Como mencionábamos, se establece un tiempo de medición de la operación del centro de datos. Entonces, para calcular la disponibilidad tenemos que considerar el tiempo activo dentro de este intervalo de tiempo, que puede ser un año, ¿sí? El tiempo que el centro de datos está activo, y eso se va a dividir sobre el tiempo total del intervalo de medición, es decir, un año tenemos como el intervalo de medición, y el tiempo activo puede ser, no sé, 11 meses y tantos días y tantas horas, o tantas, si lo ponemos en horas o en minutos, cuántos fueron en total a lo largo del año, sin contar las interrupciones que pudo haber habido por cualquier motivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, considerando el tiempo activo de este intervalo de medición, del tiempo que estuvo activo el centro de datos, dividiéndolo, y ahora separamos el tiempo activo más el tiempo de inactividad, serían lo que integra el denominador en esta ecuación de la disponibilidad. Y este tiempo de inactividad del centro de datos puede deberse a dos situaciones. Puede ser que tuvimos que interrumpir la operación por dar un mantenimiento. A veces nos pasa en nuestra empresa, ¿no? Que el área de sistemas nos avisa tal día, el sábado en la noche, a partir de las 11, no va a haber servicio de correo electrónico porque va a estar en mantenimiento el servidor, ¿sí? Ese es un mensaje común que a veces nos encontramos en las organizaciones, que el área de TI nos avisa que va a haber interrupción del servicio, y bueno, ya tomaremos nosotros nuestras previsiones para que esa interrupción por mantenimiento, esa interrupción programada no nos afecte, ¿sí? Pero también puede ser que sea un problema de una falla, ¿sí? Y cuando es una falla, pues ahí sí nos agarró con los dedos en la puerta, y podríamos tener problemas de que nos urge enviar un mensaje, de que necesitamos respaldar una información, teníamos que preparar una cotización para un cliente, no sé, muchas cosas que podíamos haber hecho y que debido a la interrupción por falla no pudimos hacerlo. Entonces podremos hablar que esta parte, el tiempo activo más el tiempo de inactividad programado, que sería este mantenimiento que mencionamos, más el tiempo de inactividad no programado, integrarán todos estos elementos que nos ayudan para calcular la disponibilidad del centro de datos. Entonces tenemos que considerar todos los elementos en este intervalo de medición, ¿sí? Entonces, para determinar todo esto, tenemos que considerar requisitos operativos, porque mencionábamos, por ejemplo, el caso de Netflix. Yo puedo bajar una película que quiero ver, pero a lo mejor si tenemos problemas que la imagen está pixeleada o que tiene una serie de problemas, pues simplemente la imagen tenemos la información, pero no tenemos la calidad en la información. Entonces, a final de cuentas, no estaría cumpliendo con los requisitos operativos que estamos buscando. Cuantificar y jerarquizar los requisitos de disponibilidad operativa, determinar el impacto en el tiempo de inactividad. ¿Qué pasa si somos una empresa financiera que hace transacciones en bolsa y se cae el centro de datos y no podemos hacer operaciones, no se puede? Y un segundo, por ejemplo, pensando en la Bolsa Mexicana de Valores, un minuto de inactividad en el mercado financiero pueden ser millones de dólares de pérdidas por transacciones financieras que no se hacen. Entonces ahí es donde vamos a determinar cuál es el impacto de la inactividad. Hace un par de años hubo una caída muy fuerte del centro de datos de Prosa, esta empresa de servicios financieros para tarjetas de crédito, que estuvo caído, si no me recuerdo, fue alrededor de 16 horas. Fue un problema enorme al sistema financiero nacional por la caída del centro de datos de esta empresa. Entonces, ahí es cuando nos referimos al impacto que puede tener
la inactividad de un centro de datos, y con esto vamos a identificar la disponibilidad, la clase o el tipo de disponibilidad del centro de datos. Entonces, estos requisitos de disponibilidad, los requisitos operativos que estarán relacionados con la calidad de la operación y el impacto de las caídas, todos estos elementos conjuntos nos van a determinar la disponibilidad del centro de datos. Esto aplicará para todas las infraestructuras que integran el centro de datos. En el caso de la norma mexicana, la NMX JCI 489 ANSE o ANSE-NICE, este documento desarrollado entre estos tres organismos en un trabajo conjunto, abarca estas infraestructuras: los sistemas eléctricos, los sistemas de climatización o enfriamiento, sistemas de telecomunicaciones, sistemas de automatización y control en el centro de datos, y los sistemas de salvaguarda y protección contra incendios, ¿sí? Entonces, estos son los elementos, además de los elementos constructivos, también están contemplados en la norma, amén de otros temas como la parte de planeación, operación del centro de datos. Son algunos de los factores, de los temas que también abarca la norma, este documento, sobre todo en la versión del 2021, que ya está terminado. Está la versión del 2021 de esta norma, fue terminada en ese año y está en proceso de ser publicada por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía. Nada más que pues por situaciones de tipo administrativo no ha podido ser publicada, pero bueno, está en ese proceso, ya está, digamos, listo para ser publicada en Diario Oficial de la Federación, de la nueva versión de esta norma, la norma 2021. Entre que esto sucede, seguiremos tomando de referencia la norma del 2014, ¿sí? ¿Cómo clasifica se clasifica el centro de datos la disponibilidad? ¿Cuáles son los factores que influyen en cada una de las clasificaciones que establece la norma? Esta norma establece 4 tipos. El término que se usa es tipo de centro de datos. En otros documentos, por ejemplo, las recomendaciones de Uptime Institute utilizan el famoso tier, es el término que utilizan, el tier 1, tier 2, tier 3 y tier 4. Esta es una terminología propietaria de ellos, tiene copyright este concepto del tier. Entonces, solamente Uptime Institute puede usar esta terminología. En la norma mexicana se optó por usar el término tipo. Hablamos de tipo de centro de datos tipo 1, tipo 2, 3 y 4. El objetivo de disponibilidad tipo 1 es satisfacer los requisitos básicos de las funciones de tecnología de información, del equipo de tecnología de información. Existen riesgos altos de inactividad debido a que los niveles de redundancia son básicos, digamos, en algunos de los elementos. Y muchas veces el mantenimiento, esta clasificación permite que el mantenimiento pueda hacerse durante la operación del centro de datos, lo que eventualmente puede redundar en posibles interrupciones en su operación. En un centro de datos tipo 2, el objetivo de disponibilidad tipo 2 nos proporciona niveles de confiabilidad más altos que en el anterior. Se agregan ya algunos elementos de redundancia adicionales. Ahorita vamos a ver algunos diagramas como ejemplo. Existe un riesgo ya moderado de inactividad resultante de los trabajos de mantenimiento, interrupciones planeadas o no planeadas, ¿sí? Y también para un centro de datos tipo 2, la norma nos permite que las actividades de mantenimiento puedan hacerse durante los horarios de operación y en horarios no programados, ¿sí? Esto eventualmente puede redundar en interrupción en la operación del centro de datos. En el tipo 3, el objetivo es proporcionar una confiabilidad y facilidad de operación y de mantenimiento adicional a lo anterior. Esto nos permite tener estrategias para resistir ciertos errores en la operación debido a causas humanas. La clasificación nos indica que el mantenimiento debe ser programado, no debe ser hecho en horas que puedan causar interrupción o reducir la interrupción al máximo. Ese es uno de los objetivos
que establece la clasificación para el tipo 3, ¿sí? Entonces, el objetivo es reducir la interrupción por trabajos de mantenimiento que pudieran hacerse en cualquiera de las infraestructuras que mencionábamos. Y finalmente, el centro de datos tipo 4, pues podemos hablar de un centro de datos totalmente tolerante a fallas, donde el centro de datos está diseñado para que, sin importar el horario en el que hagamos actividades de mantenimiento, ya sean planeadas o alguna situación no planeada, estos no impacten la operación del centro de datos, no haya interrupción en los servicios de un centro de datos, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que entonces definen la disponibilidad? Podríamos considerar la redundancia de componentes, por ejemplo, el tener planta de emergencia doble o el tener UPS en la parte eléctrica, sistemas de enfriamiento modulares que nos permitan dar mantenimiento sin que se caiga el servicio de enfriamiento de los equipos. La capacidad debe considerar el crecimiento del centro de datos, con esto es su expansibilidad, la facilidad para dar mantenimiento, la mantenibilidad del centro de datos, la calidad de la operación y que sea un centro de datos que sobreviva a fallas y a situaciones que se puedan dar, ¿no? Entonces, estos obviamente estarán en función de lo que mencionábamos hace un momento. Cada una de las clasificaciones de los tipos de centro de datos tendrá diferentes niveles de redundancia, diferente redundancia en sistemas, en componentes, la capacidad, etcétera, serán diferentes en cada una de los tipos de centros de datos y esto viene definido en forma muy detallada en la norma mexicana, la NMX 489, ¿sí? Los centros de datos se clasifican entonces en la norma mexicana, la NMX 489, como vemos en la columna izquierda, por tipos, de tipo 1 al tipo 4. Esta es una tabla comparativa de cómo se clasifican los centros de datos en diversos documentos. Tenemos los documentos normativos, que podríamos ser la NMX 489. ¿Cuál es la diferencia entre un estándar y un documento recomendatorio? ¿Sí? Esto es algo muy importante. Un estándar es un documento normativo emitido por un organismo facultado legalmente para emitir estos documentos. Entonces, en el caso de la norma NMX 489, que es emitido por 3 organismos, ANSE, ONCE y NICE, estos organismos están facultados por la Entidad Mexicana de Creación, Entidad Mexicana de Acreditación, y están reconocidos por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía. Entonces, digamos que tienen un sustento legal los documentos que emiten. La norma BICSI 02, BICSI es un organismo que principalmente está enfocado a la capacitación, pero también emite normas. Está facultado por el ANSI, el American National Standards Institute en los Estados Unidos, y tienen una norma, la BICSI 02, que establece 5 clases de centro de datos. Es, digamos, de los pocos que tienen la clase 0, y clase 1, 2, 3 y 4. El estándar TIA 942, la TIA, la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones en los Estados Unidos, igual es un organismo facultado para emitir normas y estándares en los Estados Unidos, facultado por el American National Standards Institute. Entonces, sus recomendaciones tienen de carácter normativo. La situación es que tanto BICSI como TIA son documentos extranjeros que están especificados para los Estados Unidos, ¿sí? Para el caso de México es la NMX 489. Y hay otros organismos que emiten sus propias recomendaciones, como es el caso de ICREA. Esas recomendaciones, que podríamos considerarlas como documentos de buenas prácticas, son documentos que son con un excelente nivel técnico, elaborados por gente con indiscutible calidad y indiscutible experiencia en esto, pero el documento lo podemos considerar como documentos de buenas prácticas, no son documentos normativos. ICREA tiene un documento que establece 5 niveles. Recientemente han agregado un 6º nivel para el tema de ciberseguridad, aunque la ciberseguridad, como mencionábamos hace un rato, no es en sí parte de las infraestructuras físicas de un centro de datos.
¿sí? Entonces, por eso estamos contemplando los 5 niveles que maneja ICREA. Uptime Institute, que es uno de los primeros, o el primer organismo que estableció una clasificación de centro de datos. Uptime Institute en realidad es una empresa que ha desarrollado sus esquemas de clasificación de centros de datos y de medición de la disponibilidad de los centros de datos en base a 4 niveles, los famosos tiers 1, 2, 3 y 4. Es un organismo sin duda con un gran reconocimiento en la industria y que tiene mucha aceptación en sus clasificaciones, sobre todo para empresas que proveen servicios de colocation, servicios de almacenamiento de información a terceros. Digamos que ese es el principal nicho de mercado de estas empresas. Y estos organismos, aunque las clasificaciones, aquí es bien importante, aunque pusimos aquí la clasificación del porcentaje de medición de la disponibilidad, no necesariamente son equivalentes entre sí. Esto es algo importante de mencionar. Lo pusimos aquí como una forma de comparar las clasificaciones, pero no necesariamente quiere decir que un centro de datos, por ejemplo, Tier 3, sea exactamente un tipo 2, aquí sería tipo 3, o un clase 3. No necesariamente son iguales y equivalentes sus clasificaciones. Existen diferencias en la forma en que miden y clasifican los centros de datos cada organismo, son facultades propias de cada uno de ellos, que ellos deciden cómo medir, sobre todo los organismos privados, ¿no? Que ellos deciden cómo medir los centros de datos. En cambio, los organismos normativos, bueno, establecen criterios, por ejemplo, la norma NMX 489, los criterios para desarrollar la norma se apegan, anteriormente era la Ley Federal de Metrología y Normalización, hoy en día es la Ley de la Infraestructura de la Calidad, la que rige cómo debe ser una norma y un estándar en México. Entonces, digamos que hay un sustento en el marco jurídico nacional en la norma mexicana, ¿sí? ¿Cómo vamos a definir entonces el tipo de data center? Esto es cuando vamos a hacer la planeación, cuando estamos concibiendo el proyecto, para poder medir lo que queremos hacer, nos tendríamos que hacer una serie de preguntas para poder establecer la clasificación del centro de datos. Por ejemplo, si desconectamos una carga, puede producir un corte en la operación del centro de datos. Si yo desconecto un equipo, ¿hay interrupción de la operación del centro de datos? Si hago algún trabajo de mantenimiento, se desconecta algún equipo. Por ejemplo, si yo voy a hacer mantenimiento a un UPS, ese mantenimiento al UPS representa que tengo que dejar sin energía a algún equipo. Entonces, esa es una de las preguntas que nos tendríamos que hacer para definir esa clasificación, ¿sí? O si estoy haciendo ese mantenimiento al UPS, estoy perdiendo la redundancia, porque puede ser que no tenga otro UPS, solo tengo ese UPS. Entonces, si le estoy dando mantenimiento, puede ser que la red que no tenga interrupción de energía eléctrica en ese momento, pero si en ese momento, ya saben, ley de Murphy, estoy dando mantenimiento al UPS, lo tengo desconectado, y en ese momento hay una interrupción en el suministro de energía eléctrica, tendremos problemas serios si no tengo una redundancia adicional. Entonces, parte de los elementos que debemos considerar, ¿sí? Para componentes que son diferidos, podemos agregar equipos nuevos, el famoso hot swap, ¿no? Yo puedo agregar más equipos sin necesidad de apagar, por ejemplo, si tengo un switch, un LAN switch modular para la parte de comunicaciones, y para operar, para meterle una tarjeta nueva a mi switch, tengo que apagarlo para podérselo insertar. Entonces, es algo que tendría que considerar en la planeación, ¿sí? Porque eso tendría un impacto en la forma en que clasifico mi centro de datos, ¿sí? Si cambia la carga, es decir, si voy agregando más switches, más servidores, más equipos de TI en mi centro de datos, el UPS ya tendrá capacidad para alimentar estos equipos adicionales. ¿Fue pensada su clasificación? ¿O necesito, si es un UPS del tipo modular, necesito agregarle módulos para soportar estos equipos nuevos? Pero puede ser que llegue
a la capacidad máxima de mi UPS y ya no puedo agregar más módulos. Entonces ahí ya me quedé, eventualmente me puedo quedar corto en la capacidad de respaldo de energía de mis equipos, ¿sí? Entonces es algo que tenemos que considerar en la planeación cuando hablamos de la escalabilidad del centro de datos, ¿sí? La confiabilidad y planeación es otro de los factores. La confiabilidad es la probabilidad de que un equipo o sistema desarrolle la función para la cual esté considerado dentro de las condiciones estipuladas. Esta frase es muy importante. Las condiciones estipuladas por un periodo de tiempo sin falla, que no es lo mismo que la disponibilidad. En resumen, está más relacionado con la parte de calidad. Por ejemplo, yo puedo tener mis switches de red en mi centro de datos, pero si la red está teniendo una serie de pérdida de paquetes y de colisiones y una serie de situaciones, pues sí, la red está funcionando, pero no está cumpliendo con los requisitos de calidad que consideramos, ¿sí? Si tengo la parte de energía eléctrica, estoy teniendo armónicas, estoy teniendo problemas de ruido eléctrico, ahí está un tema, la parte de eh, calidad de la energía, esto tendrá un impacto en la confiabilidad del centro de datos. Entonces, eso es lo que podríamos determinar como diferencia entre la confiabilidad y la disponibilidad del centro de datos. Creo que tenemos una pregunta, Lisette. Sí, pregunta que Bueno, si sí, van a la presentación. Ok, compartir esto la lo presentación y platicamos al se las final. vamos a mandar por correo electrónico. Sí, sí. Bueno, entonces, los tipos de redundancia también estarán relacionados con la disponibilidad. Yo puedo tener, por ejemplo, mencionábamos, ¿no? Más de una planta de emergencia. Ahorita vamos a ver unos diagramas para ejemplificar esto. Puedo tener UPS, uno puede ser modular o pueden ser UPS monolíticos. Entonces, de acuerdo a esto, son los niveles de redundancia que yo puedo tener, por ejemplo, en este caso en la red eléctrica, puedo hablar de redundancia en, en los sistemas de comunicaciones, en los sistemas de enfriamiento. Inclusive existen algunas soluciones que nos ofrecen redundancia en los sistemas contra incendio. Existen algunas soluciones que te permiten colocar módulos contra incendio individuales por gabinete. Entonces tú puedes tener un elemento de protección contra incendios dentro del gabinete, además de tener un sistema que proteja todo el cuarto, todo el área de piso blanco, el cuarto de cómputo, tenga una protección adicional. Entonces ahí podríamos hablar de hasta redundancia en los sistemas contra incendio. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que considera la norma mexicana, de los elementos que se contemplan en la norma mexicana. Empezando con la parte de arquitectura, en los temas de arquitectura, uno de los temas que se contempla es cómo planear la ubicación física del centro de datos. Si voy eh, a decidir poner un centro de datos en la ciudad de Querétaro, que ahora vemos que es una de las grandes tendencias, el valle de los data centers, ya le llaman ahora, ¿no? A Querétaro. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué Querétaro? ¿Por qué no Yucatán, Mérida? ¿O por qué no Tijuana? Etcétera. Hay muchos factores que tenemos que considerar. Y una es, por ejemplo, la disponibilidad de proveedores de servicios, ¿sí? En la zona, cercanía con los centros urbanos para poder tener centros de capacitación, universidades que me permitan tener personal calificado de alto nivel técnico, proveedores de insumos, ¿sí? Desde lo más pequeño, desde insumos de papelería hasta equipos tecnológicos de alto nivel. Aquí hay accesos carreteros, seguridad, aspectos ambientales y geográficos. Para esto, la norma nos recomienda recomendar el Atlas Nacional de Riesgos Naturales. Por ejemplo, tengo que considerar factores legales para el uso de suelo que va a tener el proyecto, el lugar donde vamos a fabricar, perdón, a construir nuestro centro de datos, factores físicos, como por ejemplo, ahorita no podríamos pensar en un proyecto de un centro de datos
en el municipio de Amecameca, pues porque tenemos el volcán a un lado aventando cenizas. Entonces, geológicamente está totalmente descartado ese punto para un proyecto de centro de datos. Factores humanos como situaciones de inseguridad, este problema de la inseguridad, que pues, creo que todos tristemente lo hemos visto en las noticias, es un factor que tiene impacto en la planeación de un proyecto para decidir si poner o no un centro de datos en alguna ciudad. Entonces, independientemente de cualquier situación política que pudiéramos, ese es, así que es motivo de otra conversación, eso influirá en la decisión de poner un centro de datos en algún lugar, ¿sí? Factores ambientales como el nivel de precipitación pluvial al año, los niveles de sismicidad, por ejemplo, la costa de Guerrero no es un lugar adecuado para un centro de datos, pues porque sabemos que es un lugar donde están impactándose las placas tectónicas y que genera muchos terremotos, entonces está descartada esa zona para proyectos de centro de datos. Entonces, esta combinación de factores es lo que por lo que terminamos decidiendo que Querétaro es una ciudad adecuada para los proyectos de centro de datos. No es la única, pero es una de las que tiene de las mejores condiciones a nivel nacional. En los sistemas eléctricos, la norma nos habla de que tendremos que tomar siempre como referencia la NOM 01, la norma nacional de instalaciones eléctricas y su aplicación, también en su última revisión del 2018, que también está en este proceso de publicación por parte de la Dirección General de Normas. Debemos considerar productos aprobados como sustentables, ¿sí? Hay una clasificación que se llama el ROHS, que son productos que en su fabricación no se usó plomo, no se usó mercurio, u otras sustancias que, por ejemplo, son altamente contaminantes de los mantos acuíferos, que no se utilicen preferentemente halógenos en las cubiertas de los cables, por ejemplo, entre otras características, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los elementos que se consideran. Este diagrama que estamos viendo aquí sería la estructura básica conceptual de una red eléctrica del centro de datos. En términos generales, tendríamos la alimentación eléctrica de nuestro proveedor, en nuestro caso es CFE, una planta de emergencia, un switch de transferencia, el UPS, la unidad de distribución, el PDU, los tableros eléctricos y las barras de contacto en los gabinetes que nos van a conectar y a suministrar la energía en los equipos de tecnologías de información, ¿sí? Obviamente todos los sistemas deben tener su correcta puesta a tierra. Estos son, digamos, los elementos básicos que toda red eléctrica llevaría, ¿sí? Para determinar sus características, bueno, pues tenemos que hacer ya entraríamos a la parte de cálculos, ¿no? Calcular las cargas que tendríamos, cuánta carga tendremos por gabinete, la carga inicial, el porcentaje de crecimiento que habrá a lo largo del tiempo, los factores de seguridad que debemos considerar, cargas por iluminación, por los equipos de enfriamiento, los sistemas de humidificación, las pérdidas por transformadores, en los UPS, la carga de baterías, etcétera. Todos estos elementos los tenemos que considerar como parte de la planeación para seleccionar los componentes de la red eléctrica. Aquí veíamos digamos, en forma genérica, pero bueno, podríamos hablar, por ejemplo, de cableado eléctrico o decidimos usar electroductos, dependiendo de cómo queremos que funcione y el nivel de desempeño de nuestro centro de datos. El nivel de eficiencia energética se mide a través de un elemento, un cálculo, un parámetro que le llamamos el PUE, que es el parámetro de uso eficiente de la energía. El equivalente en los Estados Unidos es el PUE, es el Power User Effectiveness, que es un cociente entre el consumo total de todos los de consumo de energía eléctrica de todos los sistemas del centro de datos sobre el consumo exclusivo de los sistemas de los equipos de tecnología de información. Entonces estaríamos hablando de que un centro de datos hoy en día estamos alrededor de un PUE de alrededor de 1.3, 1.27. Es un excelente centro de datos en términos de desempeño eléctrico y eficiencia energética. Con niveles arriba de 1.5, pues ya podríamos considerar que es un centro de datos que no es tan eficiente eléctricamente. Estos serían algunos ejemplos de configuraciones que pueden tener de acuerdo a las clasificaciones.
pusimos la clase 0, tomando como referencia aquí a la recomendación de Bixby, que es el único que considera un centro de datos sin ningún tipo de respaldo. Entonces, si nos falla el proveedor, pues se cayó el centro de datos. Nos falló alguno de los dispositivos en el circuito, se nos cae la operación. Entonces, por eso llamamos clase 0, que prácticamente ninguna otra norma considera esta alternativa. En la NMX 489 tenemos ya partimos a partir del tipo 1, donde tendremos la acometida por parte del proveedor, de CFE, tendremos una planta de emergencia, un switch de transferencia que nos va a determinar de dónde vamos a hacer la alimentación, y un UPS que nos va a alimentar eléctricamente en el momento en que se interrumpe la alimentación eléctrica y en lo que arranca la planta de emergencia. Hace algunos años tardaban varios minutos, ahora ya tardan unos segundos realmente en arrancar las plantas de emergencia. Se ha avanzado mucho técnicamente, son muy, muy rápidas ya. Pero esos segundos pueden ser la muerte para la operación de los equipos de TI, por lo que los equipos de UPS nos dan respaldo en fracciones de segundo, ¿no? Estamos hablando de milisegundos, el tiempo en el que se activan los UPS para evitar que tengamos pérdida de información. Y podemos ir agregando redundancias, ¿no? Por ejemplo, un N+1, pues tendríamos una segunda planta de emergencia para que en caso de que fallase una, porque se quedó sin diésel, porque se obstruyó el filtro y alguna situación, bueno, tenemos la otra planta de emergencia. Obviamente tendremos que tener en cada caso sus programas de mantenimiento, etcétera. Igual con los UPS, cada UPS para cada una de las plantas de emergencia, ¿sí? El tipo 3 tendremos ya además redundancia en los circuitos de distribución eléctrica, ¿sí? Para llevar la alimentación, para garantizar que si la falla no es en el UPS o en una planta de eso, sino es en algún componente del circuito de distribución, bueno, pues tengamos redundancia en esos sistemas, ¿sí? Y podemos llegar a tener ya un 2N+2, sería esta clasificación, un centro de datos tipo 4, donde tendremos doble acometida. En el caso de México, pues prácticamente, salvo algunas cuantas regiones, prácticamente solo podemos tener a CFE como proveedor, salvo algunos casos por ahí, pero podemos tener doble planta de emergencia para cada una de las acometidas que nos entrega nuestro proveedor, doble circuito de distribución, ¿sí? Para poder a su vez llevar la alimentación a los equipos de tecnologías de información. Entonces estaríamos hablando de aquí de una red totalmente resistente a fallas, ¿sí? Otros elementos que integran el centro de datos son la climatización, los sistemas de seguridad física y electrónica, sistemas de protección contra incendio y el cableado estructurado o el equipo de transporte de tecnología de información, ¿sí? En la climatización, por ejemplo, vamos a considerar cuál es la carga total en watts que hay de consumo de energía eléctrica, las dimensiones físicas del centro de datos, aspectos como el clima, etcétera, para seleccionar la tecnología, poder hacer la planeación de los flujos de aire, seleccionar qué equipos vamos a usar. Hay varias tecnologías de enfriamiento, podemos hacer tecnologías in-row, usando cracks, usando tecnologías de free cooling. Hay varias tecnologías que se utilizan para el enfriamiento en los centros de datos. Este sería un ejemplo de un enfriamiento a través del uso de los cracks que van a alimentar el aire frío a través del piso. Podemos usar esquemas de confinamiento en este caso, el confinamiento del pasillo caliente, ¿sí? Vamos a tener el retorno del aire caliente hacia el crack para nuevamente enfriarlo. Existen enfriamientos con sistemas de agua glicol, free cooling. Existen ya lo más nuevo, pues las tecnologías de inmersión, donde se meten directamente en un fluido especial para enfriar los equipos. Todos estos temas se desarrollan en el diplomado. El sistema de protección contra incendio, bueno, estos serían los elementos típicos de cualquier sistema de protección contra incendio, desde los cilindros con el agente limpio, el tablero de control, la palanca de control manual, los sistemas estroboscópicos, ¿no? La alarma visual y la bocina,
los detectores que pueden ser infrarrojos, que pueden ser tipo VESDA, ¿no? Los detectores tempranos. Y el agente limpio, pues bueno, hay varios compuestos, el NOVEC, el ECARO, Inergen, y se están usando actualmente los más novedosos, los sistemas híbridos de una combinación de una niebla de agua nitrógeno, que son los que se están usando también hoy en día. Entonces, todos estos temas pues también se tocan en el diplomado. El cableado estructurado, pues otro de los elementos del centro de datos. Este sería un diagrama conceptual de la estructura lógica del cableado del centro de datos, donde tendremos el área de distribución principal, donde vienen las acometidas de los proveedores de comunicación, las áreas de distribución intermedia, que pueden ser los gabinetes que administran el cableado, y las áreas de distribución zonal, que ya son, por ejemplo, los equivalentes a los puntos de consolidación, y finalmente los gabinetes, que son las áreas de distribución de equipos, donde ya llevaríamos el cableado, ¿no? Entonces, este sería un ejemplo de un diseño de un centro de datos, donde el área de distribución principal, tenemos las áreas de distribución zonal, y de ahí ya llevamos servicio, por ejemplo, en un esquema middle of the row, a la mitad de la fila, y llevamos los servicios de cableado a cada uno de los gabinetes, ¿sí? Sería un ejemplo de diseño del cableado. Estos son, digamos, así en forma muy rápida, los principales elementos que contempla la norma mexicana. Y vamos a platicar entonces, perdón, un poquito sobre el marco normativo que impera en la industria de los centros de datos, para entender la importancia de una norma mexicana de centros de datos, la NMX 489. Entonces, mencionábamos hace un rato, existen dos tipos de documentos: los documentos normativos, que tienen reconocimiento a través de alguna institución gubernamental o facultada legalmente para emitir estos documentos, y tenemos los documentos de buenas prácticas de la industria, ¿sí? Es muy importante entender el perfil de los documentos. Tenemos en primer lugar, ya habíamos mencionado, la TIA 942B, aquí la letra es B, la última actualización, perdón. Que TIA, dijimos, es un organismo facultado por el American National Standards Institute, es un organismo facultado legalmente, entonces tiene sustento legal esta norma. La Organización Internacional de Estándares, por supuesto, es un organismo internacional reconocido por varios, es un organismo descentralizado de la ONU, la ISO, entonces tiene también un sustento y un reconocimiento institucional, este documento, la 22237. De igual forma, BICSI, este organismo de capacitación y estandarización, tiene normas de diseño. La BICSI 002 es una norma de diseño del centro de datos. Pero de igual forma su alcance es nacional dentro de los Estados Unidos, al igual que la TIA 942. Para el caso de México, entonces, tendremos la NMX JCI 489, ANSE 11 NICE, ANSE, este organismo que emite normatividad en el terreno de los componentes eléctricos; 11, Organismo Nacional de Certificación en Construcción y Edificación, para la parte de construcción física, lo que es, digamos, la envolvente del edificio, del centro de datos, perdón; y NICE, que regula toda la parte de infraestructura interna del centro de datos. Estas, digamos, serían los alcances que tienen estos tres organismos. Es una alianza de tres organismos para emitir esta norma, que fue publicada en Diario Oficial de la Federación en el año 2014. Y entonces está pegada, dijimos, en su momento a la Ley Federal de Metrología y Normalización, y hoy a la Ley de Infraestructura de la Calidad, ¿sí? Que de igual forma fue publicada en Diario Oficial de la Federación en el año 2020. Y los documentos de buenas prácticas, tendremos las recomendaciones del Uptime Institute, que principalmente se concentran en los temas de energía y enfriamiento. Data Center Dynamics, esta es una empresa inglesa que emite una serie de recomendaciones, tienen esquemas de capacitación en la parte de normatividad, bueno, con base en normatividad de otros organismos, y el ICREA, que ha desarrollado sus propios criterios de medición, igual que Time Institute, ¿sí?
¿Cómo está estructurada la norma mexicana de centros de datos? Esta norma, la versión del 2014, contempla 6 infraestructuras, 6 sistemas que integran un centro de datos. Primero, la parte de construcción, la parte de arquitectura, los sistemas de enfriamiento, los sistemas de energía, los sistemas de salvaguarda o protección contra incendio, sistemas de seguridad electrónica y automatización y los sistemas de transporte de tecnología de información, que sería el cableado estructurado y los sistemas de telecomunicaciones. ¿Sí? Estos son los 6 capítulos o las 6 infraestructuras, son más bien anexos en la norma, ¿sí? Que regulan las características de cada uno de estas infraestructuras del centro de datos. El centro de datos se clasifica entonces en 4 tipos, el tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, o T1, T2, T3 y T4, sería la terminología que usaríamos bajo esta norma en México, pero además fue la primer norma a nivel internacional que incluyó el tema de sustentabilidad y eficiencia energética. Hoy en día ya varias normas ya contemplan este tema, pero antes, en su momento fue pionera, este documento fue pionero a nivel internacional para considerar la clasificación de la sustentabilidad y la eficiencia energética del centro de datos. Entonces podemos hablar de que ahí es un documento muy novedoso en su momento, que introdujo una innovación muy importante en la forma de medir los centros de datos y establece 3 criterios, 3 niveles de medición de la sustentabilidad y la eficiencia energética, que son el cumplimiento, la eficiencia y la excelencia. Esto está relacionado con este parámetro que mencionábamos hace un rato, el PUE, está relacionado con esta parte de la sustentabilidad, además de considerar el ciclo de vida de los componentes, ¿no? Por ejemplo, desde que se extraen la materia prima para la fabricación de los cables, su uso y su disponibilidad final, todo esto está contemplado en la norma para evitar contaminación de mantos acuíferos, etcétera. ¿Sí? Son los temas que contempla esta norma. ¿Sí? Ya habíamos visto la clasificación entonces comparada de la NMX 489 contra otros organismos y mencionábamos que no hay una equivalencia directa entre una norma y otra. ¿Sí? Y haciendo una comparación de los temas que cumplen ya hablando de la versión del 2021, mencionábamos que está por publicarse a través de Dirección General de Normas. ¿Sí? Y tenemos indicado aquí, por ejemplo, el Time Institute, los temas que abarca pues, fundamentalmente son los temas de energía y enfriamiento. Esos son los temas que más le interesan a este organismo. Tiene una función pues enfocada principalmente al marketing, es decir, para que las empresas que proveen servicios de colocation, de administración web, etcétera, este tipo de servicios, bueno, pues las empresas que contratan y les rentan espacio, pues sean más atractivos los servicios de estas empresas, de estos proveedores de servicio. La TIA 942 ya contempla varios temas, ¿sí? Pero no contempla el tema de sustentabilidad, ¿sí? Y también tiene un enfoque principalmente al marketing, sobre todo en el caso de México. Es decir, si nosotros nos queremos traer esa norma a México, en México no tiene un alcance legal, ¿sí? Por eso es que nos referimos a que solamente es para efectos de marketing, ¿sí? Igual en el caso de VIXI, que es una norma también bastante completa en varios temas, pero de igual, al estar fuera del territorio de los Estados Unidos, pues ya se convierte en un documento de buenas prácticas. Y entonces para el caso de México, bueno, pues al estar desarrollado bajo el marco jurídico nacional, bajo el marco normativo nacional, es un documento que se publicó en Diario Oficial de la Federación, pues tiene un sustento legal, ¿sí? Cubre los temas de diseño y operación también, ¿sí? Entonces, en ese sentido, podemos decir que es probablemente el documento más completo de la industria, ¿sí? Hay otros, el 22237, que algunos
que puede eventualmente ser considerado para el caso de México, pero no contempla temas como la automatización, en la parte de sustentabilidad no es muy completo su esquema. Los documentos de ICREA, pues también, digamos, son documentos de buenas prácticas, ¿sí? Principalmente, entonces tienen un atractivo más de tipo comercial. Y hay otros organismos como el ASHRAE y SEDA que son más parciales en los temas que cubren, están más enfocados en temas de energía y enfriamiento, y pues en realidad no emiten certificaciones ni evaluación de proyectos en ese sentido, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a este proyecto que estamos desarrollando a través de NICE, esta alianza entre NICE y University, que es el lanzamiento de este diplomado en diseño y operación de centros de datos. ¿Por qué un diplomado en centro de datos? ¿Por qué habríamos de tomar un diplomado en centros de datos? ¿Por qué existe este proyecto? Y bueno, tomando información del mismo Uptime Institute, de estudios que se han hecho en la industria, se habla de una demanda de especialistas. Hay una gran demanda de especialistas en diseño y operación de centros de datos para los próximos años. Y en el caso de México también aplican parte de estos números. Se está hablando de que se van a requerir más de 2.3 millones de especialistas a nivel mundial para operar los centros de datos, ¿sí? Especialistas en las diferentes especialidades, en las diferentes infraestructuras del centro de datos, ¿no? Especialistas en sistemas contra incendio, en energía, en enfriamiento, en telecomunicaciones, ¿sí? Algunas notas que nos hablan de esto, ¿no? Que México está en el proceso de convertirse en el segundo hub de centros de datos más importantes de América Latina, después de Brasil, que es el primero, y principalmente la ciudad de Querétaro, dijimos, ¿no? Situaciones como el COVID que dispararon la actividad en línea, este tipo de charlas que estamos dando, que generan información y que requieren de infraestructura de almacenamiento de información, pues han hecho que se dispare los proyectos de centros de datos, ¿sí? Hablamos ya esta nota que acaba de salir hace unos cuantos días, que se habla ya del valle de los data centers, ¿no? El Data Center Valley sería Querétaro, ¿sí? Se habla de 18 proyectos de grandes centros de datos. Aquí no estamos hablando de centros de datos tipo Edge, estamos hablando de los centros de datos tipo Hyperscale, entre ellos algunos de los que podríamos mencionar en este sentido. Estaban en ese otro, ahorita vamos a ver la lista. Aquí está la lista, ya nos habían publicado esta imagen. Entre ellos, por ejemplo, Microsoft, que está construyendo su centro de datos en Querétaro, Layer9, Equinix, Ascenti, Odata, el Banco de México está construyendo su centro de datos por allá, entre otros proyectos. Son varios proyectos que vienen y que representan, pues bueno, afortunadamente representan muchas oportunidades de trabajo, ¿no? Para los especialistas, pero también representan un reto para las autoridades, ¿no? Autoridades gubernamentales, gubernamentales tanto municipales como estatales como federales, para proveer la infraestructura eléctrica, de agua para los sistemas de enfriamiento, de seguridad, de accesos carreteros, para todos estos centros de datos y estos proyectos para que puedan progresar. Esta tendencia económica que estamos viendo, el nearshoring que estamos hablando hoy en día, que todos los días hablamos de esto, pues está asociada a todo esto, este boom de los centros de datos que se está dando en México. Es una gran oportunidad para todos, que los que estamos involucrados en este mercado, pero es importante estar preparados con el conocimiento adecuado para esto. Entonces, ¿cuáles serían las fortalezas de las fortalezas de este proyecto, de este diplomado en diseño de centros de datos? En primer lugar, mencionábamos ya, está sustentado en el marco normativo nacional, ¿sí? Con un fuerte enfoque hacia las necesidades del mercado mexicano.
está pensado de acuerdo a las necesidades de los proyectos que hay en México. La gran mayoría de los proyectos en México son pequeños centros de datos, estamos hablando de más del 70%, 80% de medianos y pequeños, y el resto son estos grandes proyectos que estamos viendo también, con todo el respaldo de NICE. NICE, organismo que es parte de KIMA, este organismo internacional de certificación y evaluación de la calidad en diferentes líneas. Ya posteriormente podrán ustedes acceder a la página de NICE para conocer toda la oferta de servicios que tiene, que es muy amplia en los terrenos de certificación, en diversos mercados, en el campo de tecnologías de información, en la parte de seguridad de información, ISO 27000, etcétera. ¿Sí? Son toda una serie de temas en los que puede apoyarles NICE en este sentido. ¿Cuáles son las ventajas de certificarse? El objetivo de este proyecto, de este diplomado, es obtener una certificación otorgada por NICE. NICE es un organismo facultado legalmente por la entidad mexicana de acreditación para emitir certificaciones y pueden desarrollar sus propios esquemas de medición, ¿sí? Esquemas de evaluación. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas de certificarse con NICE en centros de datos? Bueno, estamos hablando de este crecimiento exponencial del mercado de los centros de datos, que hay una falta de personal calificado, certificado, ¿sí? Bajo el marco normativo nacional. Hay poca certidumbre en el marco normativo nacional, esto que vemos aquí abajo a la izquierda, y esto debido a que muchos organismos, pues a veces ofrecen sin servicios en forma clara, esa es mi opinión, sin mencionar esta parte de que no hay un sustento legal en los servicios que ofrecen de certificación. NICE puede ofrecer otros servicios de certificación que pueden estar relacionados con la parte de la operación del centro de datos, de la parte de seguridad de la información, la continuidad del negocio, etcétera, ¿sí? Se pueden tener además acuerdos con otros organismos de regulación a través de NICE, como son ANSE, como son ONCE, etcétera, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de la certificación bajo una norma mexicana? Pues ya mencionábamos. Estamos sustentados bajo el marco nacional. Estás con un soporte jurídico de esta certificación sustentado en la Ley de la Infraestructura de la Calidad. Mencionábamos, NICE es un organismo facultado legalmente para emitir certificaciones, que esto sería muy importante para efectos contractuales, cuando vamos a hacer un contrato con un proveedor, con un cliente, ya sea si somos nosotros proveedor, con nuestro el proveedor del centro de datos, o el centro de datos el contrato con sus proveedores, o con los usuarios, etcétera. ¿Sí? Nos permite ofrecer garantías contra vicios ocultos, darle sustento legal a los contratos de servicio, ¿sí? Esto es muy importante, sobre todo en el caso de organismos gubernamentales, para considerar dentro del marco jurídico de las licitaciones públicas los contratos que esté totalmente apegado a la normativa nacional, a la normatividad nacional y al marco jurídico. Esto lo pueden ustedes consultar con cualquier abogado especialista en aspectos administrativos, y les va a decir que es totalmente válido y totalmente cierto esta situación, ¿no? Este sustento que le da a los contratos el que se cumpla con la normatividad nacional para cualquier tipo de situación, para garantizar la calidad. Y en el caso extremo de situaciones de se agarraron de la greña con el proveedor porque no nos pusimos de acuerdo, bueno, pues es que la norma dice esto, y entonces la norma es un documento con sustento legal en ese sentido, ¿sí? ¿Cuáles son los temas que abarca este diplomado que estamos considerando inicio para el día 18 de julio? Sería la fecha de inicio de este diplomado, ¿sí? El tema 1 sería la introducción a los centros de datos. El tema 2, el módulo 2, diseño, planeación y administración del proyecto. Módulo 3, especificaciones para la operación.
Esto está basado totalmente, perdón, está basado totalmente en la estructura de la norma NMX 489. Toma como referencia la 2014, pero también las actualizaciones de la versión 2021. ¿Sí? Las especificaciones para la operación mencionábamos, especificaciones para arquitectura, construcción e ingeniería civil, sistemas de energía, sistemas de enfriamiento, el módulo de sistema de salvaguarda, que es el tema de protección contra incendios, los sistemas de automatización y seguridad en el centro de datos, todo lo que es seguridad electrónica, ¿no? Por ejemplo, controles de acceso, CCTV, alarmas, etcétera. Detección de intrusión, ¿no? Por ejemplo, también. Transportes de tecnología de información, todo lo que es cableado estructurado y telecomunicaciones, comisionamiento y supervisión, y operación del centro de datos, operación de sistemas del DCIM, ¿no? El Data Center Information Management, estos sistemas que nos permiten administrar la operación general del centro de datos. Entonces, estos serían los temas que incluirá este diplomado que se impartirá los días martes y viernes. Pues con esto estaríamos terminando esta charla. No sé si tienen ustedes alguna pregunta respecto a todos estos temas que hemos platicado el día de hoy. Veo que Eric Santiago tiene una duda. Voy a darle acceso al micrófono. Sí, Listo, Eric, ya puedes encender tu micrófono. Muchas gracias. ¿Me escuchan ahí? sí, Sí. te escucho, Eric. Perfecto. Bueno, muchas gracias por toda la explicación. Yo tengo una duda muy puntual. Sí, Pues bueno, ahora que tenemos también esta tendencia, ¿no? A que van a empezar al parecer a nacer, pues como tal, redes locales, ¿no? O sea, que tú vas a poder hacer tu propia red y poder controlarla, automatizar tus procesos y todo eso. Este diplomado también nos ayuda para toda esa parte. O sea, yo no tengo mucha experiencia en realidad en data centers, pero me gustaría saber si tiene algún sentido lo que estoy preguntando. bueno, la parte de lo que sería las redes locales, que normalmente están asociadas hoy en día a una infraestructura que involucra cuartos de cómputo y cuarto de equipo y cuarto de comunicaciones, que no es lo mismo que un centro de datos, ¿sí? Es decir, cuando tienes tu red de área local, normalmente contarás con una infraestructura de cableado que se interconecta en un edificio, en los cuartos de telecomunicaciones que están en cada piso, el cuarto de equipos, que es el cuarto principal, pero aparte está el centro de datos. Eventualmente pueden estar relacionados, pero son infraestructuras separadas, ¿sí? El diplomado no contempla la parte de red de área local, contempla específicamente la infraestructura que en sí tiene el centro de datos, aunque te puede ser muy útil también porque obviamente los cuartos de cómputo, el cuarto de equipo y el cuarto de comunicaciones en su estructura tienen muchos de los elementos que podemos encontrar también en un centro de datos, ¿sí? Ok, perfecto. Sí, justamente en realidad iba más enfocada hacia eso mi pregunta. O Sí. sea, porque de todo lo que he estado escuchando, pues sí creo que mucha parte de este conocimiento que está aquí puede ser utilizado en otras áreas, ¿no? Sí, además, algo que es importante, de cada uno de estos módulos que involucra el diplomado, tendremos programas particulares de entrenamiento a detalle de cada uno de estos temas. Esa es, digamos, una etapa posterior a través de Univerti que estaremos desarrollando programas de capacitación particulares en temas puntuales de lo que abarca el centro de datos. Tenemos ya en la parte de cable estructurado de fibra óptica, también inclusive a través de NICE hemos trabajado proyectos de este tipo y también se puede tener programas de certificación y capacitación adicionales complementarios a estos. Es cuestión de platicarlo con NICE y puede complementar
la capacitación, que esa es otra de las ventajas que se tiene a través de NICE, ¿no? Que tiene, tanto NICE como nosotros, Univertec, tenemos programas de capacitación muy amplios y esto le da un complemento a lo que puedes encontrar en el diplomado. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, gracias, Eric. Ahí hay más, creo. También Angelina tiene levantada la mano, ya tiene acceso al micrófono. Angelina. Bueno, mientras ella puede habilitar su micrófono, también nos están preguntando acerca de si el diplomado es presencial o en línea. Bueno, ahí va a ser como un esquema híbrido, donde algunos temas teóricos se van a poder revisar en línea y algunas sesiones que tienen que ver con prácticas, pues sí tendrán que ser de manera presencial. Es correcto, ¿verdad, Marco? Así es correcto. Es un esquema híbrido. Algunos temas serán en líneas, otros temas serán en forma presencial. ¿Sí? Ya en su momento se les informaría. ¿Sí? Muy bien. Y sí, para el tema de requisitos y costos, si gustan ponerse en contacto con nosotros, me parece que es la siguiente diapositiva que tienes, al correo de contacto@nice para que de forma particular les hagamos llegar la información, ya que también tendrá mucho que ver con el número de personas que estén interesadas en participar. Déjame ver si tenemos alguna otra pregunta. Hay 3 personas. A ver, Edgar. Ay, a ver, espera un momentito. Edgar, ya tienes habilitado tu micrófono también. Edgar. Angelina ya nos escribió vía chat, bueno, vía preguntas y respuestas, que justamente nos preguntaba acerca de la modalidad del diplomado. Ya está respondido, entonces listo. Marco, ¿me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Hola Marco, buenos días. Oye, Hola, ¿qué Edgar. pasa, ¿Qué tal? qué pasa cuando un centro de datos se hace o se diseña e implementa por personas certificadas en el ICREA, pero como comentas, no tienen aparentemente reconocimiento por la norma mexicana, la NMX? ¿Hay algún problema legal con esto? No, a ver, aquí sí sería importante mencionar. El certificarse con ICREA o certificarse con Time es una decisión del usuario. Ellos pueden decidir certificarse con estos organismos. Sobre todo se hace pues, con un enfoque de darle mayor respaldo a una oferta comercial que hacen las empresas, ¿sí? Oferta de servicios de colocation, servicios de web hosting, etcétera, que dan y dicen, bueno, pues ellos dicen, sí, estoy certificado por ICREA y sin embargo, para esto, digamos, tiene una utilidad de tipo comercial, pero para efectos contractuales, pensando en el peor de los casos, en el peor de los escenarios, que hay una discusión y no nos ponemos de acuerdo y, sí, pues vámonos y nos vemos en el tribunal. ¿Sí? No puedes llegar a una demanda, por ejemplo, por eso estoy pensando en el peor de los escenarios, ¿no? No puedes llegar a una demanda y decir, es que no me cumplió lo que dice la norma ICREA, ¿sí? Porque no es una norma. Ahí, para una situación de ese tipo, ahí sí puedes usar, decir, la norma mexicana. A ver, la norma mexicana, publicada en el Diario Oficial de la Federación en tal fecha, y con base en la Ley Federal de Metrología y Normalización, dice que el centro de datos debe ser así, 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 así se acordó y no se cumplió.
Entonces ahí sí ya hay un sustento legal para, como dicen los contratos, ¿no? Para pleitos y conozco los términos cuando es un contrato, ¿no? No, pues para pleitos y discusiones, nos vemos en el tribunal, ¿no? Como dicen todos los contratos, casi al final, ¿no? Si ves la última cláusula de los contratos, te dicen que cualquier discusión nos vemos en el tribunal, ¿sí? Entonces, esas discusiones pues tienen que estar sustentadas en un documento de tipo que tenga reconocimiento legal, y esa es la importancia. Ahora, no está peleado de que una empresa decida, bueno, yo quiero contratar servicios de ICREA para que certifique mi proyecto, pero aparte me acerco a NICE para certificar bajo norma mexicana mi proyecto. No está peleado, no quiere decir que no son excluyentes, ¿sí? Entonces, alguien puede decidir optar por la certificación de ICREA o la de Uptime, ¿sí? Para darle mayor valor comercial a sus servicios, pero para tener un sustento legal para estos efectos contractuales, es importante el contar con el sustento del reconocimiento bajo la normatividad mexicana, ¿sí? Entonces, no está peleado eso, ¿sí? Entonces, creo que eso es algo que, sobre todo las grandes empresas, la recomendación sería que consideraran la importancia de esto, ¿sí? Ok, correcto. Gracias, Marco. Gracias, Tigre. ¿Hay otra? Me parece que no tengo más preguntas ni en la sección de preguntas y respuestas, tampoco en el chat. Stephanie nos dice que muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí en este tiempo. Bueno, pues Mm, entonces, pues no me resta más que agradecerles su atención. Está ahí mi correo para cualquier duda, cualquier situación, estamos para servirles. Para la información particular ya de inscripciones, información, contenidos y todo lo relacionado al diplomado, pues ahí está el correo contacto de NICE, y el número telefónico donde se les va a atender para todo esto, y pues será un gusto para nosotros verlos ahí en el diplomado. Esperamos verlos por ahí, y pues si no hay más, pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Lizeth. Muchas gracias a ti, Marco, por apoyarnos en esta presentación, que sin duda fue de muy valiosa información, y pues muchas gracias a todos los asistentes por su atención, y pues esperamos tenerlos pronto en el diploma. Muchas gracias, Marco. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.